esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús le dijo también: cuando llega la luz, debemos ponerla bajo un mesetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Prácticamente es el Evangelio que da continuación a la parábola del sembrador que escuchamos ayer y que meditamos y reflexionamos. Y no debemos de olvidarnos acerca de eso. La parábola que tenemos hoy prácticamente, hermanos y hermanas, es sobre la lámpara y la medida, que tiene un gran mensaje para nosotros. Y esta parábola, en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, la sacan como que de contexto. Y si nosotros venimos a ver, ayer nosotros estuvimos en San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20, con la parábola del sembrador, discutiéndola. Y hoy estamos en San Marcos también, pero estamos continuando los versículos 21 al 25, lo que quiere decir que esta parábola de la lámpara y la medida hay que entenderla, hermanos y hermanas, en el contexto de la parábola del sembrador, porque ahí fue que Jesucristo nos presenta a San Marcos, que la dijo. Y a veces esta parábola, hermanos y hermanas, se saca fuera de contexto, porque algunas personas utilizan textos bíblicos y evangélicos para llevar indirectas, para mandar mensajes, para reforzar sus reproches, para hacer que otras personas pues se les cargue la conciencia. Y aquí en este pasaje dice: no hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado será sacado a la luz. Pues claro que podríamos decir que el pecado pues en algún momento se va a descubrir y saldrá a la luz. Pero aquí no solamente tiene que ver con eso. Si estamos en el contexto de la palabra del sembrador, hermanos y hermanas, lo que tenemos que ver es que a lo que Jesucristo se está refiriendo es que la palabra que ha germinado en nosotros como semilla sembrada debe de darse a conocer, se debe notar. Y de hecho, hoy de lo que vamos a estar hablando es eso. Cuando la palabra de Dios ha caído en nuestro terreno fértil y ha germinado y ha dado su fruto, hermanos, eso se tiene que notar, que se note. Eso se tiene que notar. Y aquí es que está la idea fuerza que nos va a guiar en el pensamiento hoy, hermanos y hermanas. Recibir la palabra de Dios crea responsabilidad. Por eso este texto lo vamos a asociar, hermanos y hermanas, con la parábola del sembrador. Recibir la palabra de Dios crea responsabilidad. De hecho, y podemos atar aquí algunos cabos, hermanos y hermanas, porque mira cómo termina la palabra de Dios hoy en el versículo 25. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. La palabra de Dios se da para producir esa semilla que ha sembrado el sembrador, que germina en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Se ha dado para que germine, para que dé fruto, para que se ponga en práctica, para que veamos los resultados positivos del poder que tiene la palabra de Dios y de la presencia de Dios en nosotros cuando practicamos la voluntad que Dios quiere que cumplamos. Ahora mira cómo terminaba la parábola de ayer del sembrador en el versículo 20. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros hasta el 100. ¿Ves ahí la conexión, hermanos y hermanas? Se refiere
a que si tú has escuchado la palabra de Dios como semilla que cae en tu alma y en tu corazón y ha germinado y ha dado fruto, es porque tenemos responsabilidad con esa palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, las cosas de Dios en la palabra no pueden permanecer ocultas en nosotros, en lo secreto, tras bastidores, por las sombras, en el anonimato, hermanos y hermanas, que no se notan, que no se dejan ver. El cristianismo lleva un testimonio hermoso, hermanos y hermanas, que es parte de la conversión y la inspiración para muchas personas que nos ven haciendo las cosas de Dios. Por eso a mí, hermanos y hermanas, cuando Lucas en su palabra, en el Evangelio, habla acerca de la parábola del sembrador, a mí me gusta mucho en ese capítulo 8, el versículo final de San Lucas acerca de la parábola del sembrador. Es el versículo 15 y escucha lo que dice. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble. Hermanos y hermanas, qué bueno que recibimos la palabra de Dios, porque eso significa que si tú la escuchas, la haces tuya y está germinando en ti, en práctica y presencia de las cosas de Dios, gloria a Dios, eso significa que tú tienes un corazón noble. Escucha bien la palabra de Dios hoy. Y no solamente un corazón noble, dice la palabra, un corazón también generoso. Eres noble y eres generoso, dice la palabra, porque esos son los que la guardan y perseveran y dan fruto. Así que si tú y yo estamos cumpliendo, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, escuchándola y está germinando en nosotros, hay que repetirlo, hermanos y hermanas, porque a veces no nos animan en la fe y en la espiritualidad. Llénate de alegría en el Señor porque tu corazón es noble para la palabra de Dios, tu corazón es generoso para la palabra de Dios, tú eres de los que guarda la palabra de Dios y estás perseverando. Y el que persevera, hermanos y hermanas, da frutos. Lucas, hermanos y hermanas, al igual que San Marcos, prácticamente en la parábola del sembrador, lo que nos hacen concluir es que tú y yo hemos recibido su palabra como una enseñanza y eso es como si fuera un secreto precioso. Yo lo hago mío, hermanos y hermanas, pero no solo para mí debe ser la palabra de Dios. Yo también debo de transmitir esa palabra de Dios como parte de ese fruto, de esa germinación. Y eso es en cuanto a los demás, en cuanto al prójimo. Y ahí es que soy luz para el mundo como Cristo. ¿Está viendo la asociación? Y por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando la guardo y cuando esa palabra de Dios yo la hago mía, pasa algo muy importante en nuestra vida que es totalmente espiritual, invisible, que tú no ves. Cuando yo la reflexiono, la palabra de Dios, y cuando yo la medito, tú sabes lo que estamos haciendo, le estamos dando a la palabra de Dios el valor que se merece. Y eso es lo que Dios ve, hermanos y hermanas, que nosotros estamos haciendo. Tú y yo, al acoger la palabra de Dios y al dar fruto, estamos haciendo que la palabra de Dios sea merecedora. Escúchame, el lugar que se merece y además que la palabra de Dios sea merecedora. Su palabra de recibir por parte mía, hermanos y hermanas, la comprensión más profunda, hermanos y hermanas, porque se trata de las cosas de Dios. A ese nivel lo estamos poniendo. Es entronizar la palabra de Dios. ¿Has oído eso de entronizar la palabra de Dios? Poner la palabra de Dios en su trono, donde se lo merece. Por eso es que a veces tenemos que pensar que la palabra de Dios, la Biblia, hermanos y hermanas, no es un ornamento, no es una figura de adorno. No, tu Biblia tiene que estar desgastada, tu Biblia tiene que estar marcada, tu Biblia tiene que estar fatigada. Tu Biblia tiene que estar, hermanos y hermanas, con el sabor de que está siendo utilizada, porque eso significa que yo he puesto el valor que se merece la palabra de Dios en su sitio que le corresponde en la vida. Y por lo tanto, si la semilla cayó en mi terreno, yo soy de esos del corazón noble que hacen germinar, el corazón generoso que hace germinar la palabra de Dios. Si tú y yo, hermanos y hermanas, recibiéramos la palabra de Dios, que es la luz, la palabra de Dios es lo que nos ilumina, lo que nos inspira, lo que nos guía, lo que nos orienta, hermanos y hermanas, lo que nos aconseja, lo que nos adoctrina. ¿Estás viendo tú? Por lo tanto, eso es importante verlo también en lo que Cristo está diciendo.
Si yo, hermanos y hermanas, recibo esa palabra de Dios que es luz y no la comparto con los demás, ¿qué yo estoy haciendo? Es cerrar la Biblia, es ocultar la palabra de Dios, es no tenerla en acceso a nosotros. De eso es lo que trata ese versículo 21 de hoy. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo y eso es lo que tenemos que interpretar en base a la parábola del sembrador. Aún así, alguien de la familia, hermanos y hermanas, aunque la palabra de Dios tiene un gran efecto también, hermanos y hermanas, porque no solamente yo la he recibido, la han recibido otros que están cerca de mí, las han recibido otras personas que yo conozco. Y esto es impresionante, que si yo cierro la palabra de Dios en mi vida y no dejo que esa luz salga, hermanos y hermanas, a lo exterior, a lo conocido, otros lo van a hacer. Hermanos y hermanas, y ese es el detalle de bendición que así lo tiene. Otros dan a descubrir, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, aunque esté cerrada para mí, aunque la palabra de Dios esté escondida para mí. Otros hermanos y hermanas, gracias a Dios, pueden descubrir la palabra de Dios y así hacerla luz. Así es que sale la luz para los demás. Eso es el versículo 22 en profundidad. Eso es el versículo 22, hermanos y hermanas. Por lo tanto, esos versículos últimos, versículos 24 al 25, que tenemos hoy en reflexión, parecen decirnos, hermanos y hermanas, que quien quiera quedarse para sí mismo con lo que ha recibido de Dios y no compartirlo, que es testimonio, compartir lo que hemos recibido de Dios, pierde aquello que tiene, pues se pudre, hermanos y hermanas. Acuérdate lo que hemos dicho en Idea Fuerza, que nos debe gobernar siempre con la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es responsabilidad. Es una responsabilidad nuestra. Y si es responsabilidad nuestra, es porque Dios nos la confió y Dios espera que hagamos algo responsable con esa palabra de Dios. Es dar frutos, hermanos y hermanas. La palabra de Dios es la verdad, eso tú y yo lo sabemos. Debemos actuar en consecuencia de eso, hermanos y hermanas, del testimonio que brota de esa palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos alcanza, como en muchos momentos tú eres capaz de decir, ese mensaje era para mí, esa palabra de Dios, Santo Dios, ha descrito lo que yo estoy pasando. Qué bueno que escuché esa palabra de Dios, porque por eso mismo que está diciendo la palabra, yo lo necesitaba oír o yo estoy pasando. Pues ahí es que la palabra de Dios nos alcanza. Cuando la palabra de Dios nos alcanza, hermanos y hermanas, ahí es donde tú y yo pasamos de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Y ahí pasamos del oculto al exterior, hermanos y hermanas, a lo que se ve, del estar perdidos a ser salvados, hermanos y hermanas, a que nos encuentren. Por eso es que también se vuelve una luz para los demás, cuando tú y yo, por fruto de la palabra de Dios, al escucharle, ponerla en práctica, iluminamos, estamos contagiando, hermanos y hermanas, lo que hemos visto en la palabra de Dios, lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Pues eso, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Lo vamos a anunciar de palabra y anunciar en vivencia. Es digno hablar, hermanos y hermanas, y proclamar las cosas de Dios. O sea, no solamente leer las cosas de Dios, es digno proclamarlas, cómo han surtido efecto en mí. Mira cómo yo estaba, mira cómo estoy. Yo tomé la palabra de Dios y me inspiró y me sacó y me dio fuerzas y me sanó y me liberó y me trajo solución. Es bueno, hermanos y hermanas, proclamar las cosas de Dios. Tiene que salir al exterior, tiene que salir, que lo note la gente, hermanos y hermanas. Si yo escondo, si yo guardo o cierro, hermanos y hermanas, esa palabra de Dios, es porque no tengo convicción, es porque no creo, es porque no creo que la palabra de Dios sea creíble, que sea verosímil. Entonces yo estoy ahí en un peligro, hermanos y hermanas, es por falta de convicción. Poner esa palabra de Dios en un lugar que no le corresponde, de no estar entronizada donde tiene que estar entronizada, en un santuario bíblico, con el respeto que se merece esa palabra de Dios, que es semilla que ha sembrado Jesús en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, es falta de convicción. Tendríamos un problema de heridos en la fe, lastimados en la fe, en la creencia,
estaríamos en duda, en sospecha, estaríamos envueltos en un asunto, hermanos y hermanas, que necesita atención de urgencia. Porque de ser lastimada la fe a perder la fe es un paso, y por lo tanto tenemos que tener cuidado. Si dejo, hermanos y hermanas, de ser luz, entonces caigo en tinieblas. Básico del cristianismo y de la propia palabra de Dios. Y eso lleva, hermanos y hermanas, a sustituir la palabra de Dios. Cuando yo ya no permito que la palabra de Dios sea mi oriente, mi orientador, sea lo que me guía, mi brújula, mi norte, hermanos y hermanas, sencillamente vamos a buscar otros recursos para aprender, vamos a buscar otros principios para creer, vamos a buscar otros valores para creer que no necesariamente vienen de Dios. Vamos a escuchar a otras voces para nosotros poder vivir, vamos a fijarnos en el testimonio que no viene de Dios, de otras personas, que no viene de la Sagrada Escritura, para entonces dirigir, guiar nuestra vida, tener algunos principios, filosofías, estilos de vida, principios, todo eso, hermanos y hermanas. Por eso es tan peligroso dejar todo oculto, hermanos y hermanas, o desviarse de esa luz que nos ilumina. Eso, en resumidas cuentas, es comenzar, hermanos y hermanas, a copiar muchas obras de las tinieblas. Y eso no es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios quiere evitar. Tanto nos lo ha propuesto con la parábola del sembrador, como hoy con esta parábola de la medida y de la luz, hermanos y hermanas. Y eso sería, hermanos y hermanas, entregarnos al espíritu del mundo y sus poderes. Y nosotros no somos de lo oculto, y nosotros no somos de las tinieblas. Nosotros somos de lo público y notorio, de lo que se nota, que se note, y de aquello, hermanos y hermanas, que viene de la luz. ¿Cómo podemos concluir la palabra de Dios hoy? Bueno, hermanos y hermanas, recuerda, el bautismo es algo que tenemos que recordar toda nuestra vida. Y hago aquí una referencia breve al bautismo, porque el bautismo es cuestión de ser limpiados de la blancura que hay que tener, de estar sin mancha de pecado, de mantenernos inmaculados y limpios en la gracia de Dios con esa vestimenta blanca. Y a la misma vez, hermanos y hermanas, con esa luz que se nos entrega en el bautismo. Y esto lo hemos dicho otras veces, pero es bueno verlo. La semilla que germina en nuestro ser, hermanos y hermanas, es para ayudarnos a mantener limpia la primera vestimenta de nuestro renacimiento a la verdadera vida en Jesucristo el Señor, que se mantenga sin mancha. Y en segundo lugar, para que sea esa luz que hemos recibido, hermanos y hermanas, que nunca mengue, que nunca se apague. Que el pábilo no sea vacilante, hermanos y hermanas, sino que se mantenga firme, haciendo lo que tiene que hacer, iluminándonos a nosotros, iluminando nuestro interior, iluminando las tinieblas, esparciéndolas, disipándolas, para abrir el camino que nos lleva a la verdad. Vamos a concluir en oración y oremos al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, de vuelta mañana con un nuevo evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hermanos y hermanas, para la gloria y la honra de nuestro gran, único Dios. Y te va a ir bonito. Sobre todo, serás bendecido.